Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este lugar donde vamos a compartir la palabra de Dios. Bueno, este día tenemos una cita. Es el día donde nosotros pues venimos y estudiamos la palabra de Dios. Tomamos un libro para poder estudiarlo, ¿verdad? Vamos ahora pues a estudiar el libro de Santiago, ¿verdad? La carta de Santiago. Acordemos que estos libros pequeñitos que nosotros vemos ahí en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento más bien dicho, son cartas, ¿verdad? Y estas son llamadas cartas universales. Así que ahorita vamos a empezar, pero antes vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a pedir la dirección del Señor acá, que sea Él pues dirigiendo todo, ¿verdad? En este momento, así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, por un día más, por un momento más que nos concedes estar aquí, Señor. Ya estamos listos, dispuestos, Señor, a compartir tu palabra en este instante. Te rogamos, Señor, que tú tomes control del tiempo en este instante para que podamos entregar esta palabra, Señor, a las personas que están pendientes ahí escuchándola. Y que esta palabra no quede perdida, sino que quede en el corazón como una semilla en tierra fértil para que haga el efecto por el cual está siendo enviada en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Toma control de todo nuestro entorno y toma control del tiempo, Señor, y permítenos poder otorgar esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar de la carta de Santiago, ¿verdad? Bueno, y el propósito, vamos a hablar del propósito, vamos a dar esta introducción con los aspectos importantes de esta carta, o sea, lo histórico, ¿verdad? Porque hay un propósito por el cual se escribe cada carta. Así como cuando tú escribes una carta a un familiar tuyo, hay un propósito por qué tú escribes ese documento. Y así mismo es en la palabra de Dios. Hay un propósito porque Santiago, que en este caso Santiago es el hermano de Jesús, ¿verdad? Del Santiago que estamos hablando ahorita es del hermano de Jesús, que es el que escribió esta carta. Y el propósito principal es dar énfasis de una manera práctica acerca de la verdad. Ese era el propósito principal de Santiago al escribir esta carta. Pero también habían ciertos problemas por cuál él lo estaba escribiendo. Y entre ellos está pues que las personas habían tomado ese sistema de separar las obras de la fe. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, de que no podemos separar las obras de la fe, porque primero nosotros tenemos fe y esa fe nos lleva a realizar las obras. Y las obras es un símbolo de que nosotros tenemos fe y que por medio de las obras se hace realidad aquello que nosotros estamos esperando. Entonces no podemos venir y desligar la fe de las obras, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita, así de entrada, este es uno de los problemas que él estaba tratando, era que las personas querían separar la fe de las obras. También porque en ese grupo de personas habían muchas contiendas, ¿verdad? Había mucha aceptación de personas, o sea, había esa diferencia en que aceptaban a unos y a otros los discriminaban, ¿verdad? También había había muchas personas que estaban muy llamadas a lo que acontecía en ese mundo, en ese tiempo, en esa época. No eran unas personas radicales que, como Dios lo pide, que tenemos que alejarnos del mundo y venir a ser radicales, para venir y seguir a Dios, para venir y buscar a Dios y honrarle con nuestra conducta. Estas personas no eran así. Estas personas se llamaban ser cristianos, pero también tenían esa inclinación a esas culturas que se daban en ese instante. También para corregir desórdenes que se estaban dando en la asamblea. Entonces, estos son propósitos, son problemas del por qué Santiago, el apóstol Santiago, vino y escribió esta carta. Ahora, ¿para quiénes fue escrita? Fue escrita para las 12 tribus que estaban esparcidas en ese momento, en todas partes, ¿verdad? Por eso dice aquí, para 12 tribus esparcidas en el extranjero. Y cuando se escribió, aproximadamente 60 años después de Cristo, él vino y escribió esta carta para estas personas, dando esos lineamientos, ¿verdad?, de cómo debía de ser la conducta y en cuanto a la fe, ¿verdad?, que no la podemos separar de las obras. Ahora, como primer tema, vamos a irnos al capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 1 de Santiago, pero te voy a pedir, vamos a ir despacito, porque vamos a leer del 1 al 11. Esos son los versículos que vamos a ver ahora. Del capítulo 1, versículo 1 al 11. Y vamos a ir despacio para que vayamos comprendiendo acá de qué se trata
hay 4 aspectos, ¿verdad?, que nuestro Dios nos relata aquí, que es importante que nosotros los tomemos en cuenta, ¿verdad?, para poder venir y llevar una vida recta, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Primero empieza diciendo así, en el primer versículo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ese es el saludo. Aleluya. Como puedes notar, en ese primer versículo lo que estaba aconteciendo era que él estaba dando ese saludo. Como toda carta, ¿verdad?, siempre tiene un saludo para la persona a quien se está dirigiendo. Así fue Santiago, ¿verdad? Santiago en ese primer versículo estaba saludando a estas personas a quienes iba dirigido esa palabra en ese instante, esa carta. Ahora bien, vámonos ahí a Santiago 1:5, dice de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Si a alguno hace falta sabiduría, no sé cuántas veces tú te has encontrado con esa circunstancia, dices: Señor, dame sabiduría para poder realizar esto. Te encuentras con un reto y no sabes cómo hacer, ¿verdad? Y tú dices: bueno, Señor, dame los lineamientos, dime cómo debo de hacer. Y quiero decirte que desde entrada el Señor está con los brazos abiertos, está dispuesto para poderte otorgar esa sabiduría, porque aquí dice que alguno se siente falto de sabiduría, que venga el Señor, ¿verdad?, y que se la pida, porque Él se la va a otorgar, ¿verdad? Ahora bien, vamos a irnos ya aquí, vamos a ver los 4 puntos que te decía, los 4 aspectos muy importantes, y el primero es que Él espera de nosotros que tengamos gozo. El gozo. ¿Y qué es un gozo? Bueno, el gozo viene del latín gaudium, y significa alegría del ánimo al sentimiento. El gozo no es algo que viene de afuera hacia adentro. El gozo es algo que se te produce de adentro para afuera. Es algo que tú, por eso hay personas que tú dices: ¿cómo esta persona está pasando un tremendo problema? Pero mira, su ánimo está arriba. Mira, esa persona se sonríe. Mira, esa persona está gozosa. Porque el gozo no depende de lo que está a tu alrededor. El gozo depende de lo que tú sientes por dentro. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, por la alegría del corazón se hermosea el rostro. Así como tú te sientes por dentro, eso es lo que tú reflejas a las demás personas. Eso es lo que tú demuestras y así es como a ti te den. Tú andas feliz, tú andas gozoso, pues tú te andas sonriendo, pero el gozo viene de adentro hacia afuera. Por eso dice acá que es una alegría del ánimo, del sentimiento, es algo que portamos adentro, es algo que venimos y lo demostramos, pero no porque sea algo que lo provoque de afuera, sino de adentro. Te digo por qué. ¿Por qué nos pide aquí Santiago que nosotros tengamos gozo? Porque vamos a leer acá del versículo 2 al 4, vamos a ver que en estas condiciones es muy difícil tener gozo. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está pidiendo aquí Santiago, solo mírate, está pidiendo aquí Santiago que tengamos gozo en diversas pruebas. Por eso te decía yo, el gozo no viene de lo que nosotros podamos ver. El gozo viene de aquello que nosotros portamos adentro, aleluya. Viene de lo que andamos adentro. Porque dime, una prueba, una dificultad, un tormento, una desgracia, algo que acontece, ¿qué gozo puede otorgarnos eso? ¿Qué gozo podemos nosotros sentir en una condición así? Cuando nosotros vemos algo desagradable, cuando estamos pasando por esos momentos difíciles y vemos a nuestro entorno y vemos solamente situaciones que cualquiera puede decir de desmoralizarse. Pero en medio de eso, tú vienes y tienes esa fe y ese gozo en tu corazón. ¿Por qué? Porque tienes una confianza en Dios. El gozo no viene así nomás. Para que nosotros tengamos gozo es porque tenemos que tener confianza en Dios, es porque tenemos que saber en quién nos estamos respaldando, es porque tenemos que saber quién es el que está con nosotros y que no estamos solos, Dios está con nosotros. Y en cualquier circunstancia difícil, Él está ahí peleando nuestra batalla. Por eso cuando nos encontremos con diversas pruebas, dice aquí Santiago, que nosotros debemos de tener ese gozo. Y eso es lo mismo que te dice hoy a ti.
Si tú estás ahorita pasando una prueba, una dificultad, te está diciendo el Señor, ahora tranquilo, descansa en el Señor, toma esas fuerzas de adentro hacia afuera y confía que tú, tal vez con tus fuerzas, no puedes solventar esa necesidad que tienes o no puedes darle solución a ese problema que está aconteciendo, pero cuando tú pones tu confianza en Dios, ese gozo, esa satisfacción viene a tu vida y ese gozo se empieza a producir y entonces puedes mantenerte estable en un momento de dificultad. ¿Qué otro